y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sean bienvenidos a la vid verdadera, una iglesia del reino de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Gálatas 1:9. Le invito a que abra la palabra de Dios ahí en Gálatas 1:9. Y mientras usted lo busca, váyase poniendo de pie una vez más. Vamos a leer la palabra de Dios de pie. Gálatas 1:9. Y le invito para que lo leamos juntos fuerte. Dice la palabra de Dios: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, verso 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dios bendiga su palabra. Diga al de lado: tú y yo somos siervos de Cristo. Y no estamos para agradar, dígaselo, no estamos para agradar a los hombres. Si le cae mal el de lado, dígaselo una vez. Aproveche. Y si no, abrácelo y dígale: te bendigo. No me has invitado a comer todavía, pero te bendigo. Tome su lugar. No es momento de resentimientos. No me diste regalo este año, pero está bien. Te amo aún así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Les invito para que también vayamos y empecemos este mensaje yendo a la Escritura, porque Dios tiene algo especial para nosotros. Ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 8, es un versículo ya conocido por muchos, pero extremadamente poderoso. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 13, verso 8. Vamos a leerlo todos juntos. Jesucristo es... Ok, eso no como aguacero eso. Vamos todos de nuevo, juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Otra vez. O sea, no cambia. No cambia. La Biblia dice también que los cielos y la tierra, pero mis palabras, diga el de lado, no pasarán. Significa que es el mismo. Dios no cambia, Dios es inmutable. Gálatas nos dice, retomando, Gálatas nos dice que si hay alguno que predique otro evangelio diferente, sea, y allá afuera se predican muchos evangelios. Allá afuera se predican diferentes denominaciones, se predican diferentes creencias, se predican otros dioses, se predica a Dios, pero no como la Biblia nos enseña a predicarlo. Porque le dicen a la gente: Dios ya no hace milagros hoy. Dios ya no te puede sanar hoy. Sí, Dios abrió el mar rojo, pero ya no puede abrirlo hoy. ¿Qué usted le va a decir? Anatema. No, no es cierto. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña.
Jesucristo es Él. Dice, ¿será el mismo? Dice, ¿fue el mismo? ¿Qué dice? ¿Qué tiempo es ese? Es presente. ¿Y qué me avala? ¿Qué me dice a mí que eso es verdad? Bueno, la Biblia dice, como el que recién leímos, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La suma de tu palabra es verdad. Yo no sé si usted crea que la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y si eso es la verdad, usted y yo no podemos creer el evangelio que están predicando allá afuera, porque ese es un evangelio histórico. Diga al de lado, es un evangelio histórico. Que tienen a un Dios histórico, que tienen a un Jesús histórico, que creen no en el Jesús resucitado, sino en el Jesús muerto. Yo les pregunto, ¿dónde está Jesús? En mi corazón van a decir. La Biblia enseña que Él está sentado, estuvo sentado, estará sentado, está sentado, ¿dónde? A la diestra, se lo sabe, ya vio, pero usted lo cree, usted lo cree. Entonces, si está sentado es porque está vivo, está vivo, está vivo. ¿Es bonita la historia? Sí, es hermosa la historia. Qué bonito. ¿Es bueno conocer la historia? Sí, es bueno conocer la historia. Pero no vamos a basar nuestra fe en algo, no vamos a poner nuestra fe en Dios en algo histórico. Pensar de que Dios lo hizo y no lo puede hacer hoy, porque Dios sigue sanando hoy. Dios sigue restaurando, sigue restaurando vidas, sigue cambiando corazones. Dios sigue mudando a la gente en otras personas para su gloria y para su honra. Hay un libro que a mí me conmueve mucho, que se llama Aún sigue removiendo piedras. Sigue removiendo piedras, sigue levantando muertos, sigue sanando enfermos, sigue abriendo ojos, sigue renovando las mentes, sigue haciendo lo mismo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él es el mismo hoy, será el mismo mañana. El mismo Dios que nos libra hoy es el mismo Dios que nos libra mañana. Es inaceptable que usted y yo creamos que Dios cambia. Dios no cambia. Diga al de lado, Dios no cambia. Dile, tú sí necesitas cambiar. Pero es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, es verdad. Pero usted y yo no somos perfectos. ¿Verdad que no? Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo sí necesitamos cambiar. Usted y yo sí necesitamos ser transformados. Usted y yo sí necesitamos creer en Dios. Usted y yo sí necesitamos ser mudados, transformados, restaurados. Sí necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. La próxima vez que alguien quiera o intente hacerle creer, que no necesariamente que usted crea, pero que usted vea que alguien no cree en Dios como la Biblia nos manda creer, usted tiene toda la autoridad para decirle, estás mal. La Biblia dice, y cuando usted le saque la palabra de Dios, ahí sí no hay pero que valga, porque esa es la verdad. Y si la Biblia dice que Dios sigue sanando hoy, ¿por qué usted sigue enfermo? Dígale al de lado, ¿por qué sigues enfermo? Si Dios sigue sanando hoy. Dígale al de lado, ¿por qué sigues deprimido? Si Dios sigue liberando hoy. Dígale al de lado, ¿por qué sigues con insomnio? Si Dios es tu paz. Dígale al de lado, ¿por qué sigues haciendo lo que haces?
Dios sigue siendo el mismo. ¿Tienes problemas? ¿Cuántos tienen problemas? Toma, aquí tengo varios. Hasta para compartir tenemos. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Que aunque usted ande en valle de sombra, de crucero, digo de muerte, Él estará con usted. Él estará con usted. Y aunque acampen 100,000, 10,000 a su alrededor, no temerá su corazón. Porque el mismo Dios que protegió a Israel de Egipto, el mismo Dios que libró a Daniel, el mismo Dios que libró a Elías, el mismo Dios que salvó a todos sus siervos, es el mismo Dios en el cual usted cree hoy. Mire, si usted y yo no creemos que Dios es, usted va a estar confiando en algo histórico. ¿Y sabe qué? Usted va a estar escaso o no va a tener esperanza. Usted no va a tener esperanza. Usted no va a poder vivir por fe, porque pues ya pasó, ya se acabó. Ya no hay manera de tener una mejor vida, porque pues Dios era, Dios fue, Dios hizo y ya no va a volver a ser. ¿Tiene esa esperanza para su vida? Dígame algo, ¿le conviene a usted creer que Dios es un Dios histórico? No nos conviene, claro que no. Y además de que no nos conviene, no es verdad. Eso es mentira. Y por eso tenemos que conocer bien quién es Dios en nuestra vida. ¿Quién es el Dios de nuestra salvación? Usted y yo necesitamos experimentar a Dios. No al Dios histórico, no al Dios que predican las otras religiones, no, el Dios de la hora, el Dios del hoy, el Dios que predica la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, el Dios que usted y yo conocemos, el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que restaura, el Dios que no nos deja igual, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios de paz, ese Dios de que todo lo puede, para quien no hay nada imposible. Ese es el Dios que necesitamos conocer. Usted y yo no nos podemos conformar. Diga, no me puedo conformar, porque ese es otro evangelio que se predica allá afuera. Ese es otro evangelio que nos intentan meter. Dígale al lado, no te dejes. Romanos 12:2 nos enseña. El apóstol Pablo está enseñando y él dice: dígaselo al de al lado, no te conformes. Porque un evangelio que no produce y no conduce al cambio es contrario al mensaje del arrepentimiento. Es contrario al mensaje del evangelio que Jesús mismo predicó. Yo le pregunto, si Jesús hubiera predicado un mensaje conformista o un evangelio conformista, no hubiera sanado a nadie, no hubiera tocado a nadie. Es más, ni siquiera hubiera nacido aquí en la tierra. Pues él estaba en la gloria. Pues estoy conforme. Imagínese, usted está en el paraíso. Imagínese vivir en Cancún. Ah, sí, vive en Cancún, ¿verdad? Pero vive ahí en la zona hotelera. A ver, alce la vista al cielo. Ahí al lado del mar, enfrente del mar. Ahí en Poctapoc. Ahí vive usted. Cierre sus ojos, es más, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a usar un poquito la mente, porque es como la fe, que nos hace ver las cosas que no son como si fuesen. Imagínese usted allá en la playa. Usted no tiene que trabajar mañana.
Todo está en control. Usted tiene un ingreso considerablemente hermoso. Usted está con su piña colada sin alcohol. Y usted está disfrutando el mar y la brisa. Y su familia está en la arena jugando. Y apenas son las 11 de la mañana. Y le traen su desayuno. Y le están masajeando los pies y la cabeza. Y de repente alguien viene y dice: tienes que morir a esto. Tienes que irte a vivir allá a la 100 que me persiguen. Ahí en las 102 tipos detrás de mí. ¿Qué va a hacer usted? No, aquí estoy bien. Aquí estoy tranquilo. Aquí nadie me molesta. Eso fue lo que hizo nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Él estaba en la gloria, pero Él no se conformó, sino que la Biblia dice que Él se despojó. Dígalo, se despojó. Dígalo fuerte. Otra vez. Diga al de lado: despójate. Cáete. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? ¿En quién hubo este sentir? El cual siendo en forma de ¿qué? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, dígalo, como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Ahí está, sino que se despojó a sí mismo porque estaba en forma de Dios, tomando forma de hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la suegra se muera, hasta que el perro aúlle, hasta que el gallo cante, hasta que pierda el trabajo, hasta que yo me porte bien. Pero no cualquier muerte. Muerte de cruz. Muerte. Jesús estaba en forma de Dios y se hizo en forma de, no se conformó. Él pudo haberse quedado en la forma de Dios. Y eso es conformarse, conforma. Y si usted y yo nos conformamos a la silla que usted tiene ahí, ¿qué quiero decir con eso? Si usted y yo nos limitamos a venir cada domingo solamente, usted y yo no estamos creyendo el evangelio de Cristo Jesús. Ese no es el evangelio que Jesús predicó. Ese no es el evangelio que los apóstoles de Jesús predicaron y enseñaron. Ese no es el evangelio que la iglesia primitiva predicó. El evangelio que la iglesia primitiva predicó, que Jesús y los apóstoles predicaron, era un evangelio de cambio. Era un evangelio de no conformarse. Era un evangelio de retos. Era un evangelio de ir hacia adelante, de extenderte hacia lo que está adelante, como el apóstol Pablo también lo dijo. No mirando lo que queda atrás, sino extendiéndome hacia lo que está adelante, hacia el galardón. No se conformaron. ¿Qué le hace creer a usted o qué nos hace creer a nosotros que nosotros debemos conformarnos? Ya soy salvo, ya.
Cuando Cristo venga, ya, me voy con Él y ya la hice. No. Los apóstoles pudieron haberse conformado con el haber sido discípulos de Jesús. Ya. Caminé con Jesús. Wow. Sopló en mí. Wow. Hermoso. Pero aún Pablo dijo, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque ahora era el Cristo, es el Cristo crucificado, sí, pero resucitado. Pero resucitado. Ese Jesús que venció en la cruz, que tiene autoridad sobre toda enfermedad, que tiene autoridad sobre toda dolencia, que tiene autoridad sobre toda potestad del infierno, es el mismo Jesús que está presente aquí hoy. Es el mismo Jesús que predicamos en esta iglesia. Es el mismo Jesús en el cual creemos. Es el mismo Jesús que vive en nuestro corazón. Ese es el Jesús que usted y yo debemos predicar a la gente. No el Jesús histórico, no el Jesús que está muerto, sino el que Jesús resucitó, que Jesús está vivo, que Jesús sigue cambiando, que Jesús sigue transformando, que Jesús sigue haciendo cambios en nuestra vida. No conformarnos a la vida que tenemos, aunque sea muy bonita, sino ir al siguiente nivel, ir hacia lo que está adelante, extendernos a lo que Dios nos quiere dar. Y usted dice, ya soy líder de Casa de Paz. Pues no se conforme. No necesariamente eso aplica solamente a la gente que vive en la religión y no avanza hacia la verdadera relación con Dios. No solamente para aquellos que dicen, no, yo ya gané 50 para Cristo, sino que siguen predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús tenía una encomienda, y a pesar de que había hablado en muchísimas aldeas, Él seguía teniendo hambre por hacer la voluntad de Dios. Él no se conformó con haber muerto. Él no se conformó con haber nacido. Él no se conformó con haber esperado 30 años de proceso para luego manifestarse. Él no se conformó con el haber inclusive hecho tantos milagros y señales en 3 años y medio. Él no se conformó con eso. Él no se conformó con el haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Él no se conformó con eso, porque si fuera suficiente con eso, entonces ¿por qué nos dijo mayores cosas haréis? Porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Entonces me voy a conformar. Vea la mentalidad. Me voy a conformar solamente con lo que Jesús hizo. Ya, con lo que Jesús hizo fue suficiente. No, porque puede seguir pasando hoy. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso no me puedo conformar. Por eso la gente que se conforma está estrechamente conectado con aquellos que creen que Dios no es el mismo. Porque si usted no cree que Dios es el mismo, usted se conforma. Ya, con eso es más que suficiente. Ya, si usted y yo no estamos en un cambio en nuestra vida, si no buscamos el cambio, no buscamos la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida, usted y yo vamos a empezarnos a conformar. Y Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este siglo. Jesús no se conformó, sino que Él se hizo obediente. Diga obediente. Si usted y yo queremos permanecer, ser del evangelio, de los que predican el evangelio del reino de Dios, de los que no se conforman, usted tiene que permanecer obediente a Dios. Porque en el momento en el cual usted y yo dejamos de ser obedientes a Dios, usted se está conformando al mundo. Usted se está conformando a este siglo. Usted se está conformando a cómo este mundo piensa. Usted se está conformando a cómo el mundo vive. Usted se va a conformar a cómo el mundo vive, pero eso no es la forma que usted y yo debemos tener. Usted y yo debemos ser
verdaderos hijos de Dios, que son obedientes al Padre, obedientes al reino de Dios, obedientes a la palabra de Dios. Esa es la forma que usted y yo debemos tener, de obediencia como Jesús, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Diga al de lado, no te conformes, porque hay gente, hay hermanos, hay creyentes que sí creen en Dios, pero se conforman con venir ciertos días nada más, se conforman con su escuelita, se conforman, ya estoy sirviendo en un ministerio, ya la hice, ya soy ujier, ya, que Cristo venga. Pero si usted y yo nos conformamos a simplemente eso, no vamos a poder ver la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Porque Dios trae algo nuevo. Él pone cosa nueva sobre cosa nueva. Pone algo nuevo en otra cosa nueva. Quiere decir que usted no ha acabado de estrenar lo nuevo que Dios le dio y ya Dios le trajo otra cosa nueva. Y usted dice que Dios cambió a mi esposo en el retiro. Pues no ha terminado con él y con ella todavía. Dios va a poner algo nuevo en su esposo y en su esposa. Dios va a poner algo nuevo en su trabajo. Dios me dio un nuevo trabajo, pero Dios te puede dar algo nuevo aparte de eso. Otro trabajo, pues quizá sí, pero también puede darte un mejor sueldo, un mejor horario, mejores prestaciones, mejores bendiciones de parte de Dios. Tú y yo no sabemos las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, pero la Biblia sí dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Él tiene preparadas para aquellos que le aman. Yo no sé si usted lo cree, pero usted y yo no nos podemos inclusive conformar con las bendiciones que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, porque aún hay más bendiciones. Medida buena, apretada, remecida, rebosante. Esa es la medida que Dios quiere bendecirnos a usted y a mí. Pero yo ya tengo la medida buena, pero hay otra medida mayor. Si usted se conforma a esa bendición pasada, usted se está privando de tener la bendición nueva de Dios para su vida. Ay, el año pasado di mi diezmo. Sí, pero eso fue el año pasado. ¿Y qué pasa con lo que Dios va a querer hacer hoy? ¿Qué pasa con la nueva temporada en la cual Dios lo quiere entrar a usted? ¿Qué pasa con las bendiciones que están aguantadas en el cielo y están esperando que usted renueve su mente, renueve su manera de pensar, cambie su mentalidad y usted reciba lo que Dios quiere? Diga al de lado, no te conformes. No te conformes con el pesito de ofrenda. No te conformes con solamente darle a Dios 5 minutos de tu tiempo. No te conformes, no podemos conformarnos con darnos, yo ya vine al tabernáculo de oración de primicias el domingo en la mañana y toda la semana usted se desaparece. ¿Por qué se conforma a eso? No nos podemos conformar. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy? Vamos a evangelizar. Le hablamos aquí. Hay gente que evangeliza así, de esa forma. Van a la misma esquina, van a la misma manzana, van al mismo lote. Pero Dios puede hacer algo nuevo hoy. Dios puede hacer algo nuevo hoy. Pero si usted cree en el Dios histórico, usted no va a poder sentir eso. Usted no va a poder recibir eso nuevo de hoy. Porque para creer y para experimentar eso nuevo de Dios, yo tengo que creer y tengo que estar seguro y convencido de que mi Dios vive. A lo que usted y yo nos conformamos, eso venimos a hacer. Y Romanos dice que si usted y yo nos conformamos, la Biblia dice lo siguiente en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino, diga transformación. 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 El problema no es conformarse, sino a qué usted se está conformando. Si usted se conforma al mundo, entonces no se queje de vivir como el mundo. Si usted se conforma y vive como el mundo vive,
entonces no se queje por estar como el mundo está. Si usted se conforma al mundo, la recesión le va a llegar. Si usted y yo nos conformamos al mundo, la gasolina va a estar cara. Y usted sí preocúpese, sí preocúpese. Pero si usted y yo nos conformamos al reino de Dios, créame que Dios va a suplir todo lo que os falta conforme al Banco de México. Aleluya. ¿Conforme a qué? ¿Conforme al qué? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿Conforme al Banco Mexicano? ¿Conforme al Banco Nacional? ¿Banco Mundial? ¿Banco de la ONU? ¿Bancoppel? ¿Conforme a qué? A las riquezas de Trump, a las riquezas de Mahatma ese. ¿Conforme a las riquezas de quién? ¿De quién? De Dios, conforme a sus riquezas en gloria. No sé, si usted está conformado a la economía de México, bueno, le doy la razón porque usted está todo deprimido, decaído, no tiene paz, no tiene gozo. Está bien, suspire. Pero si usted está conformado al reino de Dios, usted nunca va a quedar con fondos insuficientes. Usted tiene un respaldo en los cielos. Usted jamás va a quedarse sin nada. Usted va a tener todas sus necesidades suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios es un Dios sin límites. Dios es un Dios sobrenatural. Dios no conoce imposibles. Esa es la garantía de que todo lo que usted necesite va a ser suplido en sus riquezas en gloria, conforme al banco de los cielos. Y el reino de los cielos no tiene límites. El reino de los cielos tiene esa medida que no se acaba, es eterna. Esa medida es la medida del reino de los cielos. Esa medida es como la Biblia dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta que qué? Pero usted y yo tenemos que estar conformados al cielo, no aquí al banquito ese de al lado. Diga al de al lado: cada vez que tú obedeces a Dios, cada vez que tú te sometes a Dios, cada vez que tú das tu diezmo, pero dígaselo ahí, píquele ahí la lonja, algo hágale ahí. Dígale: cada vez que tú das tus diezmos, tus ofrendas, cada vez que tú obedeces a Dios, te estás conformando a la riqueza del reino de Dios. Entonces usted sí puede esperar que las ventanas se abran y Él derrame bendición hasta que sobreabunde. Pero si usted no lo cree, no lo va a hacer. Si usted no lo cree, no hay obediencia. Y de hecho, si no hay obediencia, no me diga que tiene fe, porque la fe sin obras. Diga al de lado: no te conformes. No nos podemos conformar a ninguna religión. Hay que conformarnos al evangelio del reino de los cielos. Tampoco usted y yo nos podemos creer por ese evangelio motivacional. Diga: motivación. Diga al lado: anímate, anímate. Ese evangelio que también se predica allá afuera es un evangelio adaptado. Diga: adaptado. Adaptado a lo que las personas quieren escuchar. ¿A lo que qué?
no se trata de lo que usted y yo queramos escuchar. Se trata de lo que usted y yo tenemos que escuchar. Y alguien dijo también por ahí, no se trata tampoco de lo que usted y yo queramos escuchar. Se trata de lo que Dios quiere decirnos. Y el evangelio del reino de los cielos está enfocado no en lo que usted y yo queremos oír, sino en lo que Dios tiene que decirnos. Y lo que Él primero tiene para nosotros es salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Eso es lo que Jesús predicó. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Aquí nos enseña lo que Jesús predicaba. No lo que Mahoma predicaba, lo que Jesús predicaba. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Vino qué? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Diga: arrepentíos y creed en el evangelio. Usted y yo ya sabemos que es arrepentimiento. Arrepentimiento, usted lo sabe, no es remordimiento. No es, ay, sí me siento mal por lo que hice. Inclusive, no solamente es de que ya lo cacharon a usted y pues bueno, ya ni modo, está arrepentido. No. Pero tampoco es solamente el que nadie lo sepa y usted sé que estoy mal. Y chispa, tengo que arrepentirme. Y como que intenta cambiar. Pero pasa lo siguiente, que usted no se acerca a Dios. Ese no es arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es cuando usted vuelve a Dios. Es cuando usted regresa a Dios. Es cuando usted deja su manera vieja de vivir. Cuando usted deja de hacer su voluntad y empieza a hacer la voluntad de Dios. Ese evangelio motivacional solamente se preocupan. Ay, ¿qué le decimos a los hermanitos para que no se nos vayan de la iglesia? Para que no dejen de dar su diezmo, para que no dejen de dar su ofrenda, porque mientras estén contentos van a soltar. Porque si yo los molesto, si los incomodo tan siquiera un poquito, se van a ir. Y buscan motivar a la gente. ¿Tiene algo malo la motivación? No, no tiene nada de malo la motivación. El problema es cuando queremos y comprometemos los principios, comprometemos el evangelio y giramos todo en torno a que nuestros hermanitos se sientan bonitos y gorditos y bendeciditos y queremos que estén bien apapachaditos. Y centramos el mensaje en que la gente se sienta bien. Y no es así. Por eso Pablo decía: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía quisiera agradar a los hombres, porque él quería agradar. Al principio, cuando mataba a cristianos, ¿a quién estaba agradando? No a Dios. ¿A quién? Él se dio cuenta que estaba agradando a los hombres. Él pensaba que estaba haciendo el bien. Él pensaba que lo hacía por los motivos correctos, pero era erróneo hasta que vino Cristo Jesús y se le presentó de frente y le dijo: ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Diría papá, se le arrugó la dona. Usted piensa que Pablo, siendo quien era, no sabía lo que hacía. Sabía perfectamente lo que hacía, pero él se arrepintió. Él dejó de agradar a la gente solamente, y él empezó a agradar a Dios. Empezó a agradar a Dios.
Eso es arrepentimiento. No se dedicó a motivar, no se dedicó a que la gente, bueno, te ayudo y hago de ti mi vida y busco que tú estés bien. Dios no quiere nuestro bienestar. Claro que sí, pero no es en base a los términos de nuestra carne, es en base a los principios de su palabra. Dios quiere que usted y yo prosperemos, pero así como prospera nuestra alma, así como usted obedece, la bendición va a llegar. Así como usted cambia aquí adentro, Dios va a transformar su vida. Así como usted se acerca y cree en el Dios de su salvación, de la misma manera Él le da galardón a usted. De la misma forma como usted le ora, le busca, ayuna, intercede, clama, confía, cree en el Dios Todopoderoso, es en la misma medida como Dios le responde a usted. En la misma medida que usted clama a Él, Él le responde. Amén. Pero una iglesia que nada más se dedica ahí a sobarle el lomo a la gente, nunca va a poder ver el reino de los cielos. Y de eso se trata el reino, el evangelio del reino de los cielos. Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Y Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, cuando lo que está diciendo es que extendamos el reino de los cielos. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Todo lugar donde se extiende el reino de los cielos es el reino de Dios. Por eso esta iglesia es una iglesia, porque aquí no nos reunimos para que usted se sobe aquí tranquilo. No pasa nada, mi hermano. Usted venga cada domingo si quiere, y si quiere llegue después de la alabanza, no pasa nada. Y después viva como usted se le da la gana. No. Aquí le vamos a decir, diga al de lado, la verdad. Si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Pero dígaselo, para que no diga, ay, nunca nadie me dijo. Sí, te lo dijo tu hermanito de al lado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso predica una iglesia del reino de Dios. Arrepentíos y creed en el reino de los cielos. Y creed en el evangelio del reino de los cielos. Y creed en la salvación. Y creer en el Señor Jesús como el único Salvador. Y creer que Jesús puede librarnos. Y creer que Jesús puede salvarnos de la condenación eterna. Y creer que solamente en Jesús hay redención y perdón de pecados. Eso es lo que debemos predicar. Y eso es lo que vamos a seguir predicando hasta que Jesús regrese pronto. Ese es el mensaje que usted va a escuchar cada domingo. Ya se conformaron, sí, pero al reino de Dios. Ay, ya se conformaron, hagan algo diferente. No vamos a hacer algo diferente porque Jesús hacía eso. Y si Jesús lo hacía todos los días, si Jesús iba de aldea en aldea predicando el evangelio del reino, es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Aunque nos digan fanáticos, aunque diga al lado, aunque te diga fanático, aunque te diga loquito, aunque te llame espiritualoide, dime como quieras. No estoy para agradarte a ti, estoy para agradar a mi Señor. Aquí no buscamos que usted salga motivado solamente. Aquí buscamos que usted salga desafiado, que usted salga retado de aquí, que usted salga con la encomienda y la carga de llevar el reino de los cielos a las otras personas que no conocen el reino de Dios, que no conocen la salvación, que necesitan un mensaje de fe y de esperanza, que necesitan restauración en su familia, que necesitan restauración en su cuerpo, que necesitan oír las buenas nuevas de Dios.
Pero si usted y yo no estamos llevando ese mensaje, si usted y yo venimos a la iglesia nada más que nos motiven, usted no está creyendo el evangelio correcto. Usted está enfocado en un evangelio motivacional. Usted nada más viene para que me motive, para que me ayude, para que me levante. No está mal, claro que no. Pero si usted se conforma a eso, usted no va a poder ver el reino de Dios en su vida. Porque Dios quiere que el reino de Dios sea establecido y extendido a través de usted. Que usted vaya y lleve el reino de los cielos, que usted vaya y sane a la gente, que usted vaya y predique, que usted vaya y abra la boca, que usted vaya y lleve el poder de Dios, que usted vaya y lleve una palabra fresca, que usted vaya y traiga cambio a la gente, que usted vaya y lleve la paz de Dios a donde quiera que usted vaya. Pero usted si nomás está está como oveja, y dame, y órame, y dame, y esto, y todo yo. Eso no es el evangelio del reino de los cielos. Ese es un evangelio conformado al mundo. Porque Dios, ni siquiera Dios pensó en sí mismo. Él se entregó, Él dio, y es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios que dio. Que dio. Y Jesús lo vimos. Y se entregó a sí mismo por la iglesia. No estamos enfocados en el yo. Y si Dios nos manda a buscar a esa gente perdida, hay que ir por ellas. Hay que creer el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es este evangelio? Romanos 14:17. Porque el reino de Dios, dígalo fuerte, porque el reino de Dios no es que, mire, la iglesia que solamente está concentrada en predicar lo que la gente quiere escuchar, no predica esto. Si yo les digo que el reino de los cielos no es comida ni bebida, se van a ir todos. Ya no van a ir a la casa de paz. No. Porque algunos van por el refrigerio. Ahí viene la casa de paz, gloria a Dios. Sí. ¿Y mi refrigerio? Tal mensaje todo bonito, alaban con gozo, pero si no hay refrigerio, se les va el gozo. El reino de Dios no es. Pero dígalo, mire, ese su estómago no le deja ni hablar. Dígalo como que tiene hambre. No es. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es primeramente, y luego, no al revés. ¿Qué es justicia? Vivir a cuentas con Dios. Vivir a cuentas con Dios. Vivir a cuentas con Dios. Eso es justicia. Vivir a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios. Dígale de lado, ¿estás a cuentas con Dios? Porque si usted y yo no estamos a cuentas con Dios, no va a haber paz. Y si no hay paz, no va a haber gozo. Pero el creyente común, el creyente que no está enfocado en el reino de los cielos, que busca otro evangelio, quiere gozo y quiere paz, pero no quiere justicia. Ay, sí, dame el gozo, cae. Paz te va a dar el Señor. Dile al de lado, te voy a dar tu paz, vas a ver. Vea lo que dice Isaías 32:17 y 18.
Isaías 32, 17 al 18. Ahí está en pantalla. Dice la palabra de Dios. Y el efecto de la que será, y la labor de la justicia, tres cosas, paz, seguridad y reposo. Paz, reposo, seguridad. Tres cositas que hacen, que provoca, que trae la justicia. Por eso Romanos dice que el reino de Dios es justicia, paz, porque primero es justicia. Si hay justicia, mi hermano, usted va a tener paz. Si usted es un rebelde, no va a tener paz. Si usted es un rebelde, no va a tener gozo. Si usted es un rebelde, va a andar con la cara toda amargada. Si usted es un rebelde, no va a tener paz. Va a venir la aflicción y usted no va a tener paz. Pero el que está a cuentas con Dios, el que vive obedeciendo a la palabra de Dios, el que pone primeramente su reino y su justicia, todo lo demás le viene por añadidura. Tiene una paz. Oye, pero no tienes trabajo, pero tengo paz. ¿Y por qué? Porque tengo seguridad. ¿Seguridad de qué? No tienes seguro. ¿Cuánto pagas por tu seguro? Pues no lo pagué yo, lo pagó Jesús en la cruz. Ya está. ¿Y ya por eso te vas a poner feliz? Sí. ¿Estás loco? Está bien. Porque es lo que dice su palabra. Usted está tranquilo. Usted se levanta cada mañana y experimenta la misericordia de Dios. Y usted dice, estoy en paz con Dios. ¿De qué me preocupo? De nada. Si usted está en paz con Dios, usted tiene todo garantizado. Por eso la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque el rebelde no tiene paz. Eso lo dijo porque alguien ya fue chismoso. No tiene paz. Nadie lo persigue. Nadie. Pero se siente perseguido. Se siente que lo atacan. Se siente que le dicen de cosas. Y que, ay, nomás me están mirando feo. Ay, nomás a mí no me saluda. No tiene paz. A mí se me hace que hay algo ahí en tu vida que no está bien. Si no tienes paz, es porque no hay justicia. Dile al de lado, si no tienes paz, no hay justicia. Usted va a pasarse la vida preocupado por sus finanzas hasta que sus finanzas haya justicia. Usted va a estar te la va a pasar preocupado de que la quincena le alcance hasta que usted se alinee a la justicia y le dé a Dios lo que es de Dios. Pero si usted no le da a Dios lo que es de Dios, Dios no responde por sus finanzas. Dile al de lado. Terminamos con Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dile al de lado, te vas temprano, tranquilo. Ten paz. Mateo 6:33. Usted me dice, ¿cómo me pongo a cuentas entonces? A ver, ¿cómo entonces empiezo a vivir en esa paz? ¿Cuántos quieren paz? No es cierto. ¿Cuál quiere? ¿Qué paz quiere? ¿La paz de Dios? ¿O la paz del mundo? ¿Quiere la paz de Dios? Alce la mano. ¿Cuántos quieren el gozo del Señor? Y hay un beneficio dentro de otro beneficio. El gozo es un beneficio, ¿verdad? Pero el gozo de Dios trae fortaleza, un beneficio dentro de otro beneficio. Imagínese. Dile al lado de lo que te estás perdiendo, muchacho.
Mateo 6:33. ¿Cómo rayos nos ponemos a cuentas con Dios? Más buscad. Ahí está la clave. ¿Cuál es la segunda palabra? No, más. La segunda, más. Busca al Señor. Busca su presencia. Busca obedecer. Busca su reino y su justicia. Así usted va a vivir bien. Así usted va a tener el gozo garantizado. Así usted va a tener la alegría garantizada. Así usted va a tener las finanzas garantizadas. Así usted va a tener la seguridad garantizada. Pero si usted no busca de Dios, usted no tiene garantía de nada. Lo único que está garantizado para usted es que va a sufrir. ¿Quiere sufrir? ¿Cuántos quieren sufrir? ¿Usted quiere sufrir? ¿Verdad que no quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Porque el que por su gusto muere, dice mamá, ni panteón merece. También dice otro, la muerte le sabe a gloria. ¿Y qué otro? Hay un montón. Ella me decía el del abuelo, del bisabuelo, todos tienen su versión. Hay que buscar al Señor. Si usted y yo queremos la paz de Dios, si usted y yo queremos la alegría del Señor que nos va a fortalecer, necesitamos buscar primeramente. Diga conmigo, primeramente. ¿Y qué significa primeramente? Prioridad. Diga, prioridad. Si usted y yo no tenemos a Dios como prioridad, es tiempo de ponerlo como nuestra prioridad. Que sea nuestra prioridad. Que Él sea su prioridad en su casa, que Él sea su prioridad en su familia, que Él sea su prioridad en su trabajo, que Dios sea la prioridad en su día a día, que Él sea su prioridad en sus finanzas, que Él sea su prioridad en su cuerpo, que Él sea su prioridad en todo lo que usted haga. Que Él sea lo primero, que Él sea lo primero en lo cual usted piense, que Él sea al primero al cual usted acuda, que Él sea el primero a quien usted acurra, clame, pida, que Él sea lo primero. Él quiere ser lo primero en su vida, porque cuando Él es lo primero en su vida, el reino de Dios está en su vida, el reino de Dios va a estar en su vida, los beneficios del reino de Dios van a estar en su vida, pero es importante, necesario que usted lo busque primero a Él. Deje de buscar los préstamos, deje de buscar al hombre, deje de buscar la ayuda del hombre y busque la ayuda de Dios. Busque la garantía de Dios, busque la palabra, las promesas de Dios. No busque al médico, no busque la medicina, busque el poder de Dios. No busque al terapeuta, no busque al médico. Lo siento, si hay algún terapeuta por acá, pues lo siento. Yo prefiero creer en el poder de Dios. Los doctores de afuera que estén para los que no tienen fe en el poder de Dios. Pero yo tengo fe. Y si Dios me dice que todas mis dolencias se clavaron en la cruz, pues yo lo creo. No tengo necesidad de tomar medicamentos, salvo si Dios se lo indica a usted. Salvo. ¿Por qué digo esto? Porque la fe es por el oír y el oír. Y eso es lo que está aquí escrito, el logos. Pero si Dios le da un rema y le dice, yo quiero usar a este médico para sanarte, eso es diferente. Pero mientras Dios no le diga a usted, ve con el doctor, usted tiene que recurrir a su palabra. Usted tiene que creer en sus promesas, en lo que Dios ya dijo, porque esto es la verdad. Amén. No estoy en contra de los médicos. No vaya a linchar. Ahí va un médico, mire, ahí va un médico. Se enojo. Me va a quitar todas las consultas. No, mi hermano. Se trata de poner a Dios primero en nuestra vida. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero poner a Dios primero en mi vida? Póngase de pie. Si restauramos esa prioridad, si restauramos a Dios
como prioridad de nuestra vida, créanme que cosas sobrenaturales pasarán en nuestra vida. Dios traerá refrigerio a nuestra vida en todas las áreas. El área donde usted y yo lo ponemos primero es el área en la que Él responde. Es el área de la que Él se responsabiliza. La Biblia dice: buscadme y viviréis. Yo no sé si usted lo crea, pero yo creo que si buscamos al Señor, Él es galardonador de los que le buscan y de los que le buscan de veras. Así que ¿por qué no empezamos en este día a poner en práctica y a realmente empezar a creer en ese evangelio del reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios? Y usted empieza levantando su mano, cualquiera de las dos. Usted empieza levantando su mano como un acto de obediencia y de fe, que usted va a buscar al Señor, que a partir de hoy usted va a buscarlo, cual sea su condición. Usted va primeramente a buscar su reino y su justicia. Vamos, ahí en su lugar, hágalo personalmente. Si usted reconoce que hoy tiene un área que no está, en la cual usted no está buscando su reino y su justicia, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de arrepentirse y creer. Si el Espíritu Santo en este momento trae convicción a su vida y a su corazón, no endurezca su corazón. Obedezca a esa voz de Dios. Si no hay justicia en su matrimonio, si su matrimonio en este momento está pasando por una cuestión difícil, busque primeramente su reino y su justicia, y le aseguro que su matrimonio va a mejorar. Su matrimonio va a ser feliz. Su matrimonio va a ir a otro nivel. Pero pongamos a Dios primero. Si usted no se ha arrepentido de algo, es tiempo de hacerlo. Y no solamente dejar de hacer aquello que estaba mal, sino de acercarnos a Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Pero arrepintámonos. Y el arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, deje el inicuo su pensamiento y deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Y de eso se trata el arrepentimiento, volverse a Dios. Porque cualquier camino que haya tomado usted lo estaba alejando de Dios. Se resume en ese solo camino: alejarse de Dios. Pero si usted hoy se arrepiente de verdad, genuinamente, eso se va a ver en que usted se acerca a Dios. Acérquese a Dios, ríndase a Dios, busque al Señor, y su vida va a cambiar. Su vida no será la misma. Te damos gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias. Tomamos hoy esa decisión, bendito Dios, amado Padre,
de alinearnos, de buscar primeramente tu reino, tu justicia, de creer en el evangelio del reino, de tu reino. Padre, de cerrar nuestros oídos a otro evangelio que no sea ese. Padre, cierra nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos a ese otro evangelio que no te predica a ti como el Dios vivo, como el único y sabio Dios, que tú sigues siendo el mismo hoy y por los siglos, que tú sigues cambiando, restaurando y transformando vidas hoy. Padre, cierra nuestro corazón, cierra nuestra vida, cierra nuestros oídos, nuestra mente a influencias que no tengan que ver con tu palabra. Padre, ayúdanos a ser abiertos y a recibir con convicción y fe tus principios, al punto que podamos responder como Jesús lo hizo, con obediencia a tu palabra, con obediencia a tus instrucciones. Responder como Samuel respondió: heme aquí, tu siervo, oye. Bendecimos tu nombre en este día, Dios, amado Padre celestial.